En esta pandemia de COVID-19, en varias oportunidades, Angela Merkel, la canciller alemana, se ha erigido en una suerte de faro en una Unión Europea muy golpeada. Hace unos días, Merkel fue noticia a nivel internacional por llamar a una conferencia de prensa a las 3 de la mañana y anunciar nuevas medidas restrictivas para controlar la pandemia de COVID-19. Virus, das heißt im Wesentlichen haben wir ein neues Virus. Esencialmente nos enfrentamos a un nuevo virus. Por supuesto, es del mismo tipo, pero con características muy diferentes. Es mucho más mortífero, más contagioso, y el contagio permanece por más tiempo. Esto significa que tenemos que lidiar con algo que no conocíamos en Navidad. Por eso, lamentablemente, decía Merkel, tenemos que volver a emplear herramientas que ya habíamos usado en el pasado. Su gesto fue aplaudido a nivel internacional. El no esperar a la mañana la señal de urgencia, así fue visto. Sin embargo, al día siguiente, Merkel pidió disculpas y dio marcha atrás. Las medidas anunciadas implicaban cierres de tiendas y de templos religiosos durante Semana Santa, lo que motivó fuertes críticas desde círculos empresariales y desde el propio gobierno. Un error debe llamarse error y, sobre todo, debe corregirse, dijo Merkel al anunciar que esas restricciones quedaban finalmente sin efecto. ¿Qué está ocurriendo en Alemania que motiva estas idas y vueltas? ¿Por qué Merkel habla de una nueva pandemia? Bueno, vamos a darle una mirada de cerca y para eso vamos a conversar con Franco de Ledone, doctor en comunicación política, residente en Baviera, Alemania y director del podcast Epidemia Ultra. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Gracias por atendernos esta tarde allí en Alemania. ¿Qué tal? Buenos días. El placer es mío. Primero te propongo hacer algo de contexto, de cómo vienen en esta etapa de la pandemia, ¿no? Alemania, recordemos, tuvo una primera ola en marzo-abril del año pasado, una segunda sobre fin de año, que fue bastante más fuerte en cuanto a la cantidad de casos y de fallecimientos, y ahora, desde los primeros días de marzo, lo que podría llamarse una tercera ola que de por sí arranca desde un piso alto de casos, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, algunos analistas ya ni siquiera lo llaman tercera ola, sino que lo llaman segunda pandemia, porque es un virus diferente. Y ese es, digamos, una de las razones para entender este crecimiento. Se trata de la mutación que viene de la variante británica, que es mucho más contagiosa, también con una virulencia mucho más fuerte, es decir, mucho más grave cuando uno se lo contagia, y la mayoría de los casos actuales tienen que ver con esta variante, con esta mutación, y a partir de ahí lo que estamos viendo son números que crecen de manera exponencial y que no tardará mucho, si nada cambia, a que lleguen a los picos de la segunda ola, que era la anterior, como bien decías. Más o menos el punto más alto lo tuvimos en diciembre. Y desde justamente ese momento tenemos un lockdown en Alemania, donde se pueden hacer muchas cosas, no se pueden hacer, mejor dicho. Y justamente la gran discusión se daba en torno a Pascua. Se quería evitar que esta tercera ola termine de alguna manera de explotar a partir de una limitación de diversas actividades que obviamente implicaban cuestiones, si querés, más simbólicas, más religiosas, ¿no? Con respecto a la Pascua, etc. Me quiero quedar un segundo en la situación epidemiológica ahí que señalabas de esto. Por eso es que hay que entender, a partir de eso que decías, de el peso que tiene la variante británica ahora allí en Alemania y esa mayor contagiosidad que tiene esta variante en particular. Por eso es que Merkel lo nombró así, ¿no? Nos enfrentamos a un nuevo virus, dijo el primer día, ¿no? A eso aludía. Porque si bien, bueno, sabemos que estamos hablando de coronavirus, bueno, cambió tanto o sus características son tan distintas que se lo está llamando así directamente. Claro, por un lado es eso y por otro lado también es una estrategia de comunicación bastante interesante para pedirle a la población que no se relaje, ¿no? Ajá. Digamos, en un contexto en el cual se comienza a vacunar con mucha lentitud, tal vez después profundizamos en ese tema, pero se comienza a vacunar en todo lo que sería Europa o la Unión Europea, mucha gente, y además empezando de a poquito a llegar la primavera acá a Alemania, mucha gente se puede relajar, ¿no? Se puede relajar en el sentido de, bueno, no importa
los números porque total en cualquier momento me vacunan y se acabó. Y creo que la intención era un poco de transmitir este mensaje de no hay que aflojar, de que no hay que ahora mismo cometer el error de no respetar más las reglas, de no respetar la distancia, etcétera, que todo eso sigue corriente. Y a partir de ahí, bueno, intentar de alguna manera llamar la atención a la población de gente que se esté relajando o incluso gente que, bueno, que ya está muy cansada de todo esto y que hay que darle algún tipo de motivación. No sé si alcanza, simplemente estoy analizando lo que se dijo con esa frase, pero claramente hay un cansancio fuerte. Ese cansancio, ojo, no significa que la gente empiece a estar en contra de estas medidas. No hay que cometer ese error, digamos, no hay que hacer esa interpretación. La inmensa mayoría de los alemanes sigue apoyando las medidas. Incluso hay una porción que dice que deberían profundizarse, es decir, que se debería limitar más ciertas acciones, pero sí es cierto que el clima es bastante insoportable y ya te diría también a nivel personal, ¿no? Bueno, pero se entiende que es así, bueno, lamentablemente nos toca vivirlo. Veía las cifras, ¿no? Llevan unas 75.000 personas fallecidas a raíz del coronavirus en un país de, recordemos, 83 millones de habitantes, ¿no? Y la cantidad de infecciones nuevas cada 100.000 habitantes desde hace días supera el límite que el país considera que es el nivel donde puede ya tornarse crítico la capacidad de los cuidados intensivos, ¿no? Ese aspecto en particular, ¿cuál es el panorama que se está viviendo en los centros de salud? Sí, justamente ese es un número que, bueno, en algún momento de la pandemia del año pasado se estableció que es un nivel de contagio de 100 personas cada 100.000 habitantes a lo largo de una semana, ¿no? Ese es un poco el índice que se toma como referencia y si supera esos 100, se considera que hay que profundizar las medidas, hay que utilizar lo que en Alemania se llama el freno de mano, ¿no? O el freno de emergencia. Y bueno, a partir de ahí tenemos esta situación en la cual tenemos, por ejemplo, para que te hagas una idea, en los últimos 7 días más de 100.000 contagiados, lo cual significa que es un 26% más en relación a la semana anterior, que también había sido arriba de un 20% más de la anterior, lo cual esto significa crecimiento exponencial. Y muchas veces nos cuesta entender este concepto de exponencial, ¿no? Porque uno tiende a sumar. Y esto es llevarlo al cuadrado, ¿no? Claro. O sea, es mucho más que sumar. Y ese es el gran peligro, porque de pronto algo que parece muy tranquilo, como por ejemplo un sistema de salud con una cantidad de camas enormes de terapia intensiva ocupado al menos del 10% o alrededor del 10%, de pronto se te puede poner al 50% de un momento a otro y no distribuido equitativamente en el país, con lo cual también puede haber zonas que lo lleguen a tener que pasar muy mal, como pasó en Italia en algún momento. Entonces la situación se complicó tanto que, como te decía antes y como decías vos en la presentación, se decide que en Pascua, bueno, aprovechemos que son vacaciones, acá hay una semana de pausa y hagamos un lockdown más potente, ¿no? Claro, bueno, eso fue de hecho lo que llevó entonces a Merkel, este panorama sanitario complicado, a hacer ese primer anuncio, ¿no? Que fue tan destacado a nivel internacional, entre otras cosas porque dio esa conferencia a las 3 y pico de la mañana, después de haber participado en una reunión con representantes de los estados federales, que duró también como 12 horas, ¿no? Por eso también es que da la conferencia de esa hora. ¿Eso llamó la atención solo el hecho de que ella apareciera ahí de madrugada? En eso se viene dando. O sea, sacaron una ley hace algunos meses, creo. No recuerdo ahora el nombre de la ley, tiene un nombre relativo a la pandemia, pero no lo recuerdo. Y en esa ley se establecía el funcionamiento de una especie de nuevo gremio en el cual la canciller, su gabinete o parte de su gabinete y los diferentes ministros presidentes, que serían el equivalente a un gobernador, si querés, o a un ejecutivo regional, se sentaban a negociar y a decidir qué era lo que íbamos a hacer en las próximas 2 semanas, 3 semanas. Entonces, en este gremio siempre se terminaba discutiendo durante horas. Las últimas no habían durado tanto, pero había habido algunas ya que habían durado mucho, y esta fue especialmente larga. También hubo una pausa en el medio de 7 horas, lo cual es raro, ¿no? Suspender una reunión 7 horas parecía que fue una segunda reunión, ¿no? U otra diferente. Pero sí que es cierto que llamó la atención y un poco también para dar algo de contexto. Merkel, si querés dividir a los
políticos, digamos, a los dirigentes del país, entre los más aperturistas y los más prudentes, Merkel está del lado de los prudentes, digamos. Ella siempre tuvo la idea desde la segunda ola y desde antes que es mejor cerrar, contenerse, aguantar en la cuarentena y evitar que esto empeore. Y había otros que buscaban soluciones más aperturistas, con más o menos creatividad, ¿no? Lo cual implica que el resultado es muy diferente según la propia estructura de cada región. No es lo mismo una ciudad chiquita, claro, o poco poblada de manera poco densa a una ciudad con, no sé, 1 millón de habitantes. Es muy complicado ese tema, pero bueno, esa discusión siempre hubo y Merkel estaba de ese lado y por eso, de alguna manera, ella y otros dirigentes consideraban que era necesario frenar del todo en esta Pascua. Y el problema y la mayor discusión, al menos eso es lo que se dice, es que no estaba pensado del todo. Es decir, ¿qué iba a pasar con la gente que, por ejemplo, no iba a trabajar? ¿Le iban a pagar el día? ¿Lo tenía que pagar la empresa? ¿Lo iba a pagar el Estado? Ese feriado forzoso, digamos. Ahí está. Capaz que podemos recordar cuáles fueron las medidas concretamente, de qué tipo de restricciones estamos hablando, cuáles fueron las primeras medidas que ella adoptó, sobre que después no sabemos que no corrieron, pero ¿qué implicaban como tal? Allí en Alemania, por ejemplo, el jueves de Semana Santa se trabaja, ¿no? Sí. Y ese día se proponía que fuera feriado, por eso decías lo de que no estaba claro quién iba a pagar ese día para los trabajadores. Claro, exactamente. No solamente eso, sino que se iba a cerrar todo. Es decir, hoy en día está permitido, por ejemplo, ir a comprar alimentos, ¿no? O algunos tipos de negocios están abiertos relacionados con cuestiones básicas o elementales. Eso también iba a estar cerrado ese día. También no se iba a poder celebrar la misa, ¿no? Que para los cristianos es muy importante en esas fechas, etc. Entonces se daba una serie de restricciones que profundizaban un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Tampoco tan profundamente, lo cual también genera una situación ahí de, bueno, tal vez es el hartazgo, tal vez es una situación en la cual el consenso no estaba del todo cerrado, porque si bien existe este gremio político que te decía con todos estos dirigentes, en ese gremio no hay una representación de otros actores. Entonces, es posible que ahí también haya habido un cortocircuito y que se haya complicado esa situación. Y bueno, al fin y al cabo, lo que se termina resolviendo es algo que dentro de la visión general estaba incompleto, insisto, no se terminaba de explicar muchas cosas, y a partir de ahí empieza una gran discusión y que termina derivando en que apenas 24 horas, creo que menos, ¿no? Después ya Merkel decía, discúlpeme, esto fue mi error, esto es un error, esto fue mi error, ¿no? Esto llama la atención. Vamos a escucharla a ver cómo lo decía, ¿te parece? Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. La idea de confinamiento ha sido un error que asumo como una equivocación mía, porque al fin y al cabo soy yo la responsable de todo, va en el cargo, decía Merkel. Es importante decir esto, a un error hay que llamarlo error y sobre todo debe ser corregido lo antes posible. Soy consciente de que ese asunto ha creado más incertidumbre y por eso expreso mi arrepentimiento y mi perdón, decía. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Acá por lo menos en Uruguay llamó mucho la atención. A vos como argentino seguramente también, Franco, te llama la atención. ¿Qué tan común es escuchar a una canciller que pegue este marcha atrás y que además hable de pedir perdón a la población por lo que considera un error? Sí, no, a ver, no es lo más normal del mundo. Creo que ningún país... tampoco en Alemania. A menos yo no recuerdo a una dirigente hablando así o a un dirigente hablando así. Sí es cierto que Merkel en otras ocasiones ha dicho cometimos un error con esto y lo cambiamos. Eso también ha pasado en otros países, pero así tan claro y tan potente como esto, para algo sobre lo cual ella estaba bastante convencida, como te decía hace un rato, a mí me llamó la atención en ese sentido. Pero también hay que tratar de analizarlo más allá del impacto emocional y que es importante, también desde la táctica política, ¿no? Porque también recordemos que en esa situación, cuando ella dice, este es mi error y me hago cargo, el resto de los que estaban presentes en esa reunión y que accedieron a eso, porque los 16 presidentes de los diferentes estados federados también firmaron esa resolución,
estaban de acuerdo con eso. Entonces, de alguna manera indirecta, como siempre, digamos, de alguna manera, cuando uno establece una especie de parámetro moral, los otros presentes tenían que subir a ese nivel, y entonces lo que pasó justamente cuando se le preguntaba a los otros líderes qué opinaban de esto, decían, no, tiene razón y también es mi culpa. Y entonces, de alguna manera, todos se ponían diluyó. a esa altura. Claro, es muy difícil. Imagínate que vos firmaste una carta aceptando algo y después, bueno, yo la firmé, pero en realidad es culpa del que la redactó, ¿no? No, bueno, vos sos responsable, pusiste ahí tu firma y creo que en ese sentido Merkel lo que logra de alguna manera es estabilizar la cuestión y poner todo en foja cero, porque es cierto también, y lo informan diferentes medios alemanes, que las discusiones en ese gremio que te contaba se volvían a veces muy complicadas, ¿no? Muy, muy difíciles porque, claro, cada región tiene sus intereses. Hay una región al norte que tiene mucho ingreso a partir del turismo, que ahora en las vacaciones de Pascua esta era otra de las restricciones, ¿no? De que nadie podía ir, etcétera. Bueno, ahora eso está en duda, y todo ese sector hotelero está muy complicado. Entonces las regiones que tienen relación con esta industria de turismo, claro que defendía esa posición, ¿no? Y en ese sentido, digamos, Merkel termina de alguna manera resolviendo la cuestión, diciendo disculpas, etcétera, pero tampoco queda claro qué queda en reemplazo de esto. Ajá. O sea, vamos a seguir entonces igual, ¿no? Es un poco raro también esa situación. O sea, no lograron pasar en limpio las medidas, digamos, o sea, que fue como una vuelta atrás, pero dentro de un panorama donde ya se aplicaban ciertas restricciones, y ahora en un contexto más incierto que es Semana Santa. Claro, y digamos las restricciones van a quedar como estaban, de alguna manera, salvo que se anuncie algo ahora, no sé, que me lo esté perdiendo, pero no creo. Lo que pasa es que sí, es cierto que, a ver, ahora te lo digo más si querés como ciudadano, como residente acá, a veces te genera esa sensación de estos idas y vueltas, más allá de la disculpa, saliendo del caso particular de la disculpa, que está muy bien y todo el mundo lo valoró, desde todos los partidos, ¿sí? debo decir. Pero sí que te genera esta sensación de, bueno, y entonces, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es el rumbo? ¿Dónde está la línea? Estos partidos que nos gobiernan, y acá incluyo a todos los partidos porque creo que salvo los liberales y la derecha radical, todos los demás tienen responsabilidad de gobierno en estos niveles regionales, terminás pensando, bueno, ¿cuál es su plan? La situación sigue creciendo. Estos números que te contaba no están en perspectiva de bajar. Y escuchás, por ejemplo, al ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que dice en algunas entrevistas, bueno, ahora enseguida vamos a empezar a vacunar y vamos a vacunar 1 millón por semana y después 5 millones por semana, y yo voy a decir 10 millones por semana, y vos decís, pero si todavía no llega ni a un décimo de eso, ¿por qué estos anuncios, no? ¿Por qué generar esta expectativa a partir de la cual después, si eso no se cumple, estás todavía más decepcionado? Entonces, hay un clima que puede estar más o menos justificado, pero que existe en la opinión pública, de cierta inseguridad, ¿no? De no saber, o mejor dicho, de incertidumbre, ¿no? De no saber bien qué va a pasar. Y esto se transmite a la vida cotidiana. Yo tengo 2 hijas en edad escolar y yo nunca estoy del todo seguro si la semana que viene va a haber clase un día sí, un día no, o no va a haber clase. Y a partir de ahí tenemos que ordenar con mi esposa toda la vida nuestra también laboral, ¿no? Y eso al principio, o tal vez en el momento que estás resolviendo no te das cuenta, pero en algún momento te empieza a afectar y decís, bueno, ¿cuándo se termina esto, no? Y en ese sentido a veces uno tiende, sin querer, capaz, a buscar un responsable, y bueno, muchas veces la política está en esa línea de tiro. Sí, bueno, a propósito de eso, yo te iba a preguntar, a ver, hay mediciones recientes de cómo impactó esto en la imagen de Angela Merkel como líder, como canciller. Decías, en general, cuando alguien transmite certezas o cuando los ciudadanos tienen tanta incertidumbre, se busca a ese líder, ¿no? Que dé la respuesta. Combo, estos anuncios más fuertes que cayeron con malestar, marcha atrás, ¿cómo termina impactando en ella como canciller? Y cómo hay que vincularlo también con el contexto político de Alemania, donde están las elecciones ahora nomás, a la vuelta de la esquina, ¿no? En septiembre, concretamente. Claro, bueno, mira, las declaraciones, o mejor dicho, este pedido de perdón de Merkel, claramente el impacto digamos, en lo que sería la intención de voto no lo sabremos hasta más adelante, pero tampoco creo que cambie mucho.
Sí hubo una encuesta, unos datos que me parecen interesantes que se le preguntó a la gente a partir del canal público, uno de los canales públicos alemanes, digamos, qué piensa de esta disculpa de Merkel, si eso la refuerza, la hace una líder más potente o la debilita, ¿no? Por pedir disculpas y perder autoridad. Y es interesante el número porque sale 28% dice que la refuerza, 27% dice que la debilita, pero el número más importante es el 41% que dice que no pasa nada. O sea, da una imagen de no me importa más, estoy cansado, no quiero saber más nada de esto. No importa el impacto en ese sentido. Y después sí hay otros números interesantes que salieron también ahora ayer, que tienen que ver, por ejemplo, cómo valoran el trabajo del gobierno en esta pandemia. Son números de Allensbach, que es un instituto alemán de opinión pública, demoscópico. Y si vos comparás abril del año pasado con marzo de que es prácticamente un año, tenés que la visión positiva era del 75% y ahora es 30%. Es decir, perdieron 45 puntos en ese dato, ¿no? Y si lo mirás, si querés, un poco más a largo plazo, y ahora sí, yendo a la política alemana, aparece que el partido de Merkel, que hace unos pocos, te diría semanas, estaba bastante por encima del 30% de intención de voto, que son números bastante importantes en relación a lo que venía pasando antes de la pandemia. De pronto ahora se derrumba y todas las encuestadoras, que son 7 al menos las que hacen mediciones nacionales y representativas, te dan por abajo del 30% al partido de la canciller y por arriba del 20% a los verdes, incluso algunos con apenas 4 puntos de diferencia. Entonces ya te empieza a generar un escenario político que no existía hace, insisto, un par de semanas, al menos hasta el 2020 era impensable que el próximo canciller alemán no fuera del partido de Merkel. Recordemos que Merkel decidió no participar, ¿no?, de la elección, pero ahora sí entra la duda. Ahora tal vez un canciller verde, ¿no?, ecologista, o tal vez las negociaciones sean mucho más duras de lo que se pensaba para formar un gobierno. Entonces, para resumir, la pandemia efectivamente en Alemania está cambiando el escenario de nuevo, ¿no? Lo cambió al principio, cuando el partido de Merkel estaba muy débil y lo puso muy fuerte, y ahora lo vuelve a la situación en la que estaba antes. Bien interesante, Franco, eso que nos estás contando. Te cambio de tema. Mencionaste lo de las vacunas, ¿no? Lo del atraso y los anuncios que se hacen con perspectivas positivas que vos decías después, si no se cumplen, pueden llevar al fracaso. ¿Qué es lo que está fracasando en la estrategia del gobierno en cuanto a la vacunación? ¿El problema es la estrategia general de Europa, de la Comisión Europea, o hay algo particular de Alemania, esencialmente? Ahí yo diría que son muchos factores que se combinan, ¿no? A ver, para poner un poco de contexto, Alemania en términos absolutos es de los que más vacunó. O sea, tiene 8.300.000 vacunas. Estoy mirando la data ahora, no es que lo sé de memoria. Y esos 8 millones es un número enorme, ¿no? Comparado con cualquier otro país en términos absolutos, y creo que está entre los primeros 10. Ahora, si lo comparás con la población, es el 10%, ¿no? Decías antes, son 83 millones. Y eso decepciona en el sentido en que muchos alemanes tal vez tienen una expectativa un poco más alta de la velocidad, de la eficiencia alemana, etcétera, y más aún si lo comparás con un país vecino como puede ser Reino Unido, ¿no?, que encima acaba de salir de la Unión Europea. Entonces es como rara la situación. Ahora, sí que, como bien decís en tu pregunta, muy correcto, no deberíamos analizar la situación de Alemania independientemente de lo que pasa en la Unión Europea, porque es un problema de la Unión Europea en términos generales en capacidad de conseguir las vacunas que reservaron o que adquirieron, ¿no? Hay una empresa, AstraZeneca, que la deben conocer, que es esta que se suspendió por un tiempo, etcétera, su aplicación, que prometió determinada cantidad de vacunas que no está entregando, pero está entregando en otros lados. Entonces hay una discusión, ya te diría, más a nivel geopolítico. En el medio aparece China con sus dosis, que es uno de los países que más exporta dosis, al contrario que Estados Unidos, que exporta 0, o la vacuna rusa, que todavía en la Unión Europea no está aprobada, y algunos países de la Unión Europea, incluso por ejemplo Hungría, ya se saltean al Parlamento, a la Comisión, y deciden incorporar la vacuna de otros lados, ¿no?, aunque la Unión Europea tal vez no lo haya aceptado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene una estrategia más solidaria de decir, bueno, vamos a ir vacunando
todos los países de manera justa, equitativa, ¿no? Por eso, si mirás el mapa de Europa, todos los países ahora están entre el 9 y el 10% de su población vacunada, claro. Es decir, para mantenerlo equitativamente. Lo que pasa que, bueno, la exigencia y la carrera contra la tercera ola hace que los países empiecen a pensar, bueno, ¿es esto correcto? ¿No deberíamos pensar primero en la población de este país? De hecho, veía Alemania, veía un cable ahora de estas últimas horas donde Alemania confirmó, bueno, estar dispuesta a usar la vacuna de Sputnik V, la rusa, siempre y cuando, bueno, la Agencia Europea de Medicamentos la apruebe, ¿no? Pero bueno, evidentemente la presión está teniendo su efecto como para que se amplíe entonces el espectro de proveedores, digamos, ¿no? Sí, eso es un aspecto. Entonces, y el otro aspecto también tiene que ver con la burocracia. Y ahí sí, en Alemania hay críticas, al menos en los medios se lee críticas respecto de, por ejemplo, no haber pensado en un sistema logístico más potente, no haber pensado en una estructura de centro de vacunación mucho más descentralizada, ¿no? Donde, por ejemplo, los médicos de cabecera en el pueblo, ¿no? En la ciudad, digamos, también vacunen con, digamos, menores cantidades de dosis, pero que vacunen. Entonces, claro, ahí donde aparece ese mito que se rompe, que es, ¿y dónde está la eficiencia alemana, ¿no? Esta famosa eficiencia alemana. Podemos, había leía el otro día un artículo en uno de los diarios alemanes que decían, ¿podemos dominar una crisis en Alemania o somos tan inflexibles que si no está planeado nos derrota? Y son todas preguntas interesantes porque ayudan también a pensar cuáles son los desafíos de la política, los desafíos de los diferentes partidos, para hacerse cargo de problemáticas que no están pensadas, ¿no? Que no son esperables y que encima tenés la presión contrarreloj de, como decíamos al principio, de que damos toda la vuelta, de una tercera ola que te está amenazando a una porción muy importante de la población. Solo, Franco, para terminar, ese 10% que decís que ya tiene su dosis, su primera dosis, ¿a qué espectro de la población comprende? Por ejemplo, ¿personal de la salud ya fue todo inmunizado? No todo inmunizado. Gran parte y la mayoría son mayores de 80 años, uh-huh. Digamos que están prácticamente todos vacunados. También eso repercutió en que hay muchos menos justamente personas en terapia intensiva de esa edad. Uh-huh. O sea, evidentemente es importante. Y con respecto a esto que decías de la primera dosis, los que tienen la primera dosis son el 10% y los que tienen la dosis completa son el 4%, ¿no? Es decir, dentro de ese 10 está el 4 que la tiene completa. Es decir, que hay un 6 que la tiene solo primera dosis, ¿no? Y digamos, esto va a ir creciendo y después... ¿Vos tenés perspectiva de cuándo te vacunás, por ejemplo? La verdad que no. Pero soy de los últimos. Yo estoy fuera del grupo de riesgo. Y no se está manejando fecha todavía ni nada. Claro, yo soy de los últimos. Ahí, si querés, hacemos otra entrevista después cuando me vacunes. Ahí está. Me ibas a agregar algo y te corté, discúlpame. No, de lo otro que se discute, me decías. Sí, se discute esto de las diferentes líneas de vacunación, ¿no? Si es correcto hacerlo cada 60, o sea, que después venga lo de 60 años o que venga el personal, no sé, por ejemplo, policial, ¿no? Etcétera, porque también había discusiones o propuestas sobre hacer vacunaciones, por ejemplo, en las fronteras en relación a países muy afectados como puede ser República Checa, ¿no? Entonces, hacer vacunación completa de toda la población en ciertos lugares donde hay mucha circulación de países donde uno no... o en otro país donde no se controla en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en la frontera con República Checa se pensaba algo así, pero no se resolvió todavía. Franco de Ledone, doctor en comunicación política, residente en Baviera, Alemania, su origen argentino, habrán interpretado, y director del podcast Epidemia Ultra, pero no solo de estás en varios podcasts. Sí, justamente hoy terminamos de grabar el episodio número 30 de un podcast que se llama El fin de la era Merkel, que justamente se trata de política alemana en español. Así que lo de hoy fue una muestra gratis. Pueden ir a escucharlo completo en El fin de la era Merkel. Perfecto, queda hecha la invitación entonces. Franco, como siempre, un gustazo y gracias por atendernos. Volvemos a estar en comunicación en cualquier momento. Muchas gracias, Romina. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande.